estamos de vuelta listos para el próximo caso de hoy, con la cita del político francés Georges Bidault. Dice: los débiles tienen un arma, los errores de los que se creen fuertes. Que pasen los litigantes. Yo nunca imaginé que después de tanto que me sacrifiqué para ser una profesional, terminara siendo un esclavo. Lo único que he hecho es velar por la seguridad de mi hijo. Si eso es un delito, que me condenen. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Armisol, estás demandando a Julio. Dime quién es Julio, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, yo estoy demandando a Julio porque yo quiero que él me mantenga mi embarazo y me permita casarme con su hijo. Ok, ¿y qué relación tú tienes con Julio? Bueno, le voy a explicar desde el principio para que me entienda, doctora. Yo llegué aproximadamente hace un año de Venezuela, ¿ok? Por la situación de mi país, vine aquí a mejorar mi calidad de vida. Allá era profesional, aquí usted sabe que cuando uno emigra uno tiene que empezar de cero. ¿Y viniste con qué tipo de visa? Vine con visa de turista. Muy bien. En un principio, ¿ok? Ok. Yo decidí ponerme a trabajar para salir adelante y a través de un conocido, porque no tengo amistades aquí en el estado de la Florida, me recomendaron con el señor Julio para que me contratara como doméstica y atendiera a su hijo, ¿ok? En un principio el señor estableció unas obligaciones, me hizo firmar un contrato en el cual me indicaba que tenía que hacer todos los trabajos de la casa, ampliamente. ¿Tienes el contrato ahí contigo? No, yo no lo tengo. El contrato lo tengo yo acá. Ok. Ok. Entonces, en un principio él me dijo, mira, tienes que hacer las labores domésticas, tienes que encargarte de la casa, de mi hijo, la cocina, y bueno, yo acepté, porque tenía techo, tenía comida y me pagaba $100 semanal, que no era mucho, pero tenía techo y comida. Y era lo que a mí me interesaba más que todo, porque no tenía dónde vivir. Ok. Ok, entonces... ¿Y el hijo? ¿Qué hay del hijo? ¿Qué edad tiene el hijo? El hijo tiene 20 años. Ah, un hombre, Es un adulto. hombre. Sí, es un adulto. ¿Y por qué había que cuidarlo? Bueno, porque él explicará, él tiene una condición, aunque para mí no tiene ninguna condición, porque le voy a explicar los hechos, ¿no? Resulta que él, después de 2 meses trabajando con él, que me tenía como una esclava, porque eso no era un trabajo de doméstica, sino que me levantaba a las 3 de la mañana para hacerle la comida y me acostaba a las 12 de la noche del día anterior. Me tenía que sí cortando la grama, pintando, aseando todo lo que tenía que ver con el sótano. De handyman, no de doméstica. De todo. Yo hacía de todo en esa casa, doctora. Ok. De todo. O sea, no había cosa que yo no hiciera, ¿ok? Entonces, él me dice que yo tengo que mantener relaciones sexuales con su hijo, si yo quiero seguir en esa casa. Yo en un principio me molesté, yo me horroricé. Yo dije, yo no puedo mantener relaciones sexuales con este muchacho. O sea, ¿qué le pasa a este señor? Y me fui de la casa. Pero no tenía dónde ir. Pero ¿no te sonó algo absurdo que te pidiera tener relaciones sexuales con el hijo? Sí, Pero regresó por su propia voluntad. Por favor, espera que yo le comente a la doctora el caso, Julio. Ok. Respeta mi derecho. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? Bueno, yo me fui, yo decidí irme. Pero nadie me tendió la mano para darme un empleo porque yo no tenía documentos. Entonces estuve una semana deambulando por la calle, durmiendo donde pudiera, comiendo lo que me regalaban, casi que pidiendo limosna después de ser una profesional en mi país. Pero bueno, yo decidí, viste las circunstancias y como nadie sabe cuánto pesa el saco, sino quién lo carga, yo decidí regresar. Y pues el muchacho, en un momento yo tenía mucho tiempo que no mantenía una relación con nadie. Y no me disgustaba del todo. Entonces yo dije, bueno, voy a acceder a la petición de este señor con tal de tener techo y comida. Sí, pero las circunstancias fueron que él me decía, mira, si tú vas a aceptar tener relaciones sexuales con mi hijo, tienes que cuidarte y yo te compro los condones y los preservativos. Entonces, lamentablemente, al poco tiempo, pues yo quedé embarazada. ¿Y qué pasó con los preservativos? Yo no sé si el señor los compraba pinchados o no sé qué les hacía. Yo los compraba los mejores porque nunca quise que quedara porque embarazada. nosotros siempre nos cuidábamos. Venga, yo quedé embarazada. Aquí está la prueba. ¿Cuánto tiempo de embarazo tienes? 3 meses. Ok. ¿Y entonces qué pasó? Ok. Yo quedé embarazada, pero ya la relación no se tornó nada más desde el punto de vista sexual, sino que yo me enamoré de su hijo, doctora.
Yo lo quiero, yo estoy enamorada de él y yo quiero tener este hijo y formar un hogar con él. Ok, entonces tienes 3 meses de embarazo, te quieres casar. Básicamente es esa la demanda. Lo que yo quiero es que él mantenga mi embarazo porque él propició esta situación. Y que te dé permiso para y que casarte. me dé permiso para casarme con su hijo porque yo lo amo, yo lo quiero. Y luego me imagino que mantenga al niño. Independientemente de que él tenga una condición especial, yo lo quiero. Ok, perfecto. Ok, Julio, ¿cómo respondes a la demanda? Buenas tardes, doctora. Yo estoy un poco contrariado. Sí, abusador que Porque eres. esta muchacha que hay acá, esta personita que hay aquí, ella firmó el contrato. Ven, y acércame el estuvo de contrato, acuerdo. ven. Mire, aquí está el contrato que ella firmó, está el disability de mi hijo y las pruebas. Ah, ¿tu suficientes. hijo está discapacitado? Sí, mi hijo está discapacitado. Uy. Mi hijo está discapacitado y tiene beneficios por el Seguro Social. ¿Pero qué condición tiene? Él no tiene la capacidad de tomar decisiones, no tiene pensamientos de poder interpretar las cosas a fondo. Tú ciertamente no conoces bien a tu hijo todavía. O sea, hay una discapacidad intelectual. Ajá, mi hijo Dice que tiene es una- leve, dice que es mild, es leve, Es leve la discapacidad intelectual. pero tiene una discapacidad. Ok, ahora dime esto. ¿Es cierto que tú le exigiste o le pediste a ella que tuviera relaciones íntimas con tu hijo? Sí, pero se lo pedí como parte del contrato, como un servicio más. Ahí está el contrato, como usted puede ver. En el ¿Cómo vas a contrato- pedir eso como un servicio más? Doctora, disculpe, en el ¿No contrato te parece un establece poco eso. descabellado? No sé, ponte a pensar. Déjeme hacer un corto receso. ¿Quién tiene testigos en Yo el tengo caso? testigos, pero quiero- Tú propiciaste esta situación. Espero que tú te des cuenta. Yo tengo testigos, Aparentemente. Ah. pero quiero decirle un punto. A partir de que él se entera que yo estoy embarazada, me botó para la calle. Entonces, ahora estás desempleada Estoy también. desempleada, no tengo dónde vivir, estoy arrimada en casa de una amistad de Kentucky que Ok. me dio alojamiento por unos días, pero cada quien... Y el hombre que estás pidiendo con quién casarte no puede tomar una postura de apoyarte a ti y darte la bienvenida en su casa. Tú también estás teniendo, me parece que falta de neuronas. No, y es Ponte que a él pensar. no puede tomar Voy decisiones por a sí hacer- solo. Claro, voy a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos los testigos. Regresamos enseguida. Tengo una semana trabajando con este señor. Estoy muy asustada, pues, porque yo firmé también un contrato con él. Sí, porque en el contrato de servicio de él la prostitución está incluida. Caso cerrado. Mi señor, doctor Apolo, que cuando yo vi ese mensaje, a mí me dio con ganas de decirle a la niña, pero es que tu papá también fue narcotraficante.